café americano, café vienés o cappuccino. Sentémonos juntos. Charlemos sobre la vida, sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Esta es la mejor manera de conocer un lugar desde la distancia, tomando un café y escuchando a Sol en Radio Taiwán Internacional. Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos en nuestro refugio sonoro, tu merecida pausa en medio del ajetreo de la semana. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Café. Mi nombre es Sol Hon, transmitiendo con todo el cariño desde nuestra hermosa isla de Taiwán, lista para compartir con ustedes historias que nos hacen reflexionar, que nos conectan y que nos ayudan a entender el alma de esta tierra. Hoy tengo en mis manos una taza de café de especialidad taiwanés, un tueste medio, cultivado en las montañas de Alishan. Es un café con cuerpo, con notas profundas y un regusto que perdura. Un sabor que te invita a la reflexión y es el acompañamiento perfecto, porque hoy vamos a hablar de la historia profunda, de la resistencia, de los derechos humanos y de una figura histórica que decidió caminar en contra del viento. Hoy vamos a hablar de un documental fascinante llamado Hong Zui, que en el idioma taiwanés significa cometa o barrilete. Así que tómate un momento, sírvete tu bebida favorita, acomódate y acompáñame en este viaje en el tiempo. Para empezar, quiero hablarles del título de este documental, El cometa. En Taiwán, la imagen del cometa tiene un simbolismo muy especial. Un cometa no puede elevarse si el viento sopla a su favor. Necesita tener el viento en contra para poder volar alto. Esta es la metáfora perfecta para que el director Li Huiren y la Fundación Educativa 424 eligieron para retratar la vida de Peter Huang, conocido también como Huang Wenxiong. Este documental, que tardó 7 años en completarse y dura 116 minutos, es un registro íntimo de los pensamientos y acciones de Huang en sus años de madurez. Pero para entender quién es Peter Huang, tenemos que retroceder más de medio siglo en la historia. Corría el 24 de abril de 1970. En ese momento, Taiwán vivía bajo un régimen autoritario, en la época del terror blanco. Peter Huang, junto a su hermana Huang Qingmei, Zheng Zicai y Lai Wenxiong, se encontraban en Nueva York, Estados Unidos. En un intento desesperado por romper el gobierno autoritario de la isla y llamar la atención del mundo sobre la situación en Taiwán, organizaron lo que pasó a la historia como el incidente del 24 de abril, o el intento de asesinato de Chiang Ching-kuo, quien en ese entonces era viceprimer ministro. El suceso conmocionó a la comunidad internacional. Tras ese disparo que no dio en el blanco, la vida de Peter Huang cambió para siempre. Estaba a punto de obtener su doctorado. Tenía un futuro académico brillante por delante, pero tuvo que dejarlo todo. Comenzó así un largo, solitario y doloroso exilio que duraría 25 años. Imagínense por un momento lo que es no poder pisar la tierra en la que naciste durante un cuarto de siglo. Pero la historia que este documental quiere contar no es la del exilio ni la del disparo. El verdadero núcleo de esta obra comienza en 1996, cuando Peter Huang finalmente pudo regresar a Taiwán. A pesar de que muchos le sugirieron aprovechar su fama para entrar en la política, él eligió un camino más silencioso y profundo. Convencido de que una nación verdaderamente soberana debe cimentarse en los derechos humanos, dedicó casi 30 años de su vida, abarcando el mandato de 7 presidentes, a trabajar en cuerpo y alma por esta causa. Durante 3 décadas, Peter Huang fue fundamental para internacionalizar los derechos humanos en Taiwán. Impulsó la integración de pactos globales en la legislación nacional. Creó mecanismos de revisión y conectó organizaciones locales con el resto del mundo.
Lo más increíble es que gran parte de la institucionalización de los derechos humanos que disfrutamos hoy en Taiwán tiene su huella. Pero él siempre prefirió quedarse tras bambalinas, corriendo de un lado a otro, ahogando sin descanso, pero rara vez subiendo al escenario público. El director Lee confesó que tras filmarlo durante 7 años, lo más conmovedor no fue el incidente de 1970, sino su perseverancia inquebrantable. Sacrificar una vida cómoda por sus ideales y mantener intacto su compromiso al regresar a Taiwán, sin importar qué partido gobernara. El director lo expresó de una manera tan precisa que quiero compartirles sus palabras exactas. En realidad, el incidente del 424 es solo, por así decirlo, un punto de inflexión muy importante, una nota al pie fundamental en la vida de Peter. Sin embargo, lo que esta película realmente busca contar es la historia de Peter antes del 24 de abril de 1970 y su renovada labor por los derechos humanos tras su regreso a Taiwán el 6 de mayo de 1996. En aquel entonces muchos lo animaban a ingresar a la política, pero él consideraba que una nación verdaderamente soberana e independiente debía tener como pilar fundamental los derechos humanos. Por eso siempre se ha dedicado a esa causa. Hay un momento en el documental que es visual y emocionalmente poderoso. Hacia el final de la película vemos 2 cometas volando hacia el cielo, pero no son cometas comunes. Llevan escritos 2 nombres, Zhang Sengwen y Abuela Chu. Para los que no conocen el contexto, estos nombres nos remiten al incidente de Tapu en Miaoli, ocurrido en 2010. Fue un conflicto muy doloroso sobre la expropiación forzosa de tierras en Taiwán, donde los ciudadanos sufrieron profundamente y tanto el señor Chang como la abuela Chu perdieron la vida trágicamente en el proceso de defender sus hogares. Que estos nombres vuelen en los cometas al final del documental es un recordatorio contundente de la importancia de proteger los derechos humanos en el día a día. Nos demuestra que para Peter Huang, los derechos humanos no son solo tratados internacionales o leyes en un papel, son las vidas de las personas, la justicia social, el derecho a un hogar y a la dignidad. Esa es la verdadera preocupación que ha movido su vida en sus últimos años. Aunque el documental tuvo una excelente acogida, no logró llegar a los cines comerciales. Sin embargo, haciendo honor a la metáfora del cometa, el equipo enfrentó este viento en contra lanzando una campaña de crowdfunding en la plataforma SecSec. Así, están distribuyendo la obra en memorias USB y organizando proyecciones comunitarias para que esta historia llegue directamente a la vida de las personas. El director Lee tiene un gran deseo, que a través de este documental la audiencia no solo recuerde el disparo de 1970, sino que pueda ver las huellas de un hombre que durante décadas ha arado silenciosamente la tierra de los derechos humanos en Taiwán. Es un esfuerzo por contar esa parte de nuestra historia que casi nunca se narra por completo. Mientras termino mi café, pienso que la verdadera medida de alguien no está en un acto explosivo, sino en décadas de trabajo silencioso. Y esa es también la historia de Taiwán, una historia que supo transformar sus vientos en contra en la fuerza necesaria para elevarse como una democracia vibrante. Gracias, querida audiencia, por acompañarme en este episodio tan especial. Espero que la historia del cometa Peter Huang les haya inspirado tanto como a mí. Recuerden que a veces el viento en contra es exactamente lo que necesitamos para volar. Cuídense mucho, tenga un lindo día y nos escuchamos en nuestro próximo encuentro con más historias, cultura y, por supuesto, una buena taza de café. Hasta la próxima. Chao, chao.